Hola compañeros, en el vídeo de hoy voy a complementar el vídeo que ya hice, el que os mostré este pequeño botiquín de primeros auxilios que llevo siempre para el día a día del ejército británico. También en otro vídeo os mostré este mío que llevo en montaña para 2 o 3 días, en el que tengo puntos de sutura, el vendaje israelí, muchas cosas. Animo a ver el vídeo que hago con mi compañera, en la experta en dar cursos de montaña. En él explicamos un poco lo que hay dentro y explica un poco cómo curar, improvisar ahí y salir de un apuro si tenéis un accidente. Pero bueno, antes de eso, antes de hablar de algo más para incorporar a nuestro botiquín y cómo utilizarlo, porque os voy a explicar un poquito cómo utilizarlo, voy a hacer un concurso como hago todos los años en Navidad. En este caso será para el sorteo, si no me equivoco, para el de Reyes, ¿ok? Porque ya está justo, ya es muy justo hacerlo el sorteo para el del 22, para el día 22, así que lo haré para el Reyes, que será el 6. En el que voy a sortear una máquina, no sé cuál aún, pero voy a sortear una máquina. Si queréis saber las condiciones del concurso, quedaros a ver este vídeo, porque a mitad del vídeo o al final hablaré del concurso antes de acabar el vídeo. También podéis encontrar en el mercado botiquines como estos, que son ya hechos, que en el interior tenéis como vendas, tiritas, manta térmica o guantes para hacer el boca a boca, tenéis la máscara de boca a boca, tenéis gasas, tenéis un poquito de todo. Tenéis hasta un test de alcohol y demás, tenéis un poquito de todo. Estos kits pues suelen costar unos 20 euros y tal. Yo en el coche tengo uno un poquito más completo, pero bueno, de la misma marca. Pero el vídeo no va de mostrar botiquines, solo para que sepáis que tenéis también tipo de estos botiquines. A mí yo prefiero hacerlo como yo me lo hice en su día, que es el que ya os mostré en el vídeo. Y ahora voy a enseñaros, aprovechando que cambiamos el material que está caducado, porque ya sabéis que todo esto tiene, aunque hay cosas que no caducan como la casa y demás, siempre hay una fecha de caducidad. Y en el medio profesional no lo podemos usar. Así que me parece interesante recuperarlo para mostraroslo, porque es algo que yo llevo, que incorpora a mi botiquín y que va a sustituir un poquito al vendaje israelí. En este caso, lo primero que voy a enseñaros es este vendaje con un cojín. Si veis, es un saquito, viene en un saco sellado, ¿ok? Un saco de estos como metálico, para que no le entre la humedad y no se estropee ni nada. Y en la parte trasera tenemos las instrucciones de utilización. Pero bueno, yo os voy a explicar cómo funciona porque es muy sencillo. Y sustituye de alguna manera al vendaje israelí, que a mí me gusta mucho porque en el vendaje israelí, ya sabéis, podéis aplicar una presión superior, como si fuera un torniquete, pero sin llegar a ser un torniquete, ya que podemos ajustar bien y impedir casi la circulación de la sangre y cortar la hemorragia rápidamente. Es algo que utilizan mucho los militares y demás, y coloquialmente se llama vendaje israelí o vendaje de comprensión. Yo lo he conocido más como vendaje israelí. Por esto es lo mismo, es una banda hemostática y vamos a ver lo que hay en el interior y cómo se utiliza. Pues está formado por diferentes partes. Por un lado tenemos este cojín hemostático, si veis es una especie de almohadilla, lo veis bien, y tiene una parte aquí un poco más suave, por la parte de abajo es más suave y por aquí es un poco más áspero. Y el interior, si veis, es una almohadilla como un cojín, una especie de cojín. ¿Qué tenemos más en el interior? Pues tenemos también un par de guantes, viene todo completo, y tenemos una venda. Por otro lado tenemos una venda de tela dura y vienen con scratch, con velcros, que, si no me equivoco, pegan por una parte del cojín, pero no por la otra, solo pegan por una parte. Hay que remarcar que en este cojín hemostático, que se utiliza mucho para las hemorragias, en los hospitales para las hemorragias o para primeros auxilios, para cortar una hemorragia, hay un lado que es absorbente y el lado que os he dicho que tiene el velcro no es absorbente, ¿ok? Hay que respetar al colocarlo. Esta banda que tenéis aquí es elástica, o sea que os permite realizar una presión sin hacer completamente un torniquete, pero podemos apretar fuerte para que haya una buena comprensión, corte la hemorragia, además de tener el cojín, y sin finalmente cortar la circulación como haría un torniquete. Así que es una solución buena para cortar una hemorragia cuando tenéis un corte en montaña y demás que sangra bastante, pues está bien. Pues vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a coger el cojín. Lo que vamos a hacer primero, lógicamente, si os habéis cortado ya sabéis las 3 reglas. La primera es retirar el peligro. En este caso me he cortado aquí, imaginaos que me he cortado aquí, o me he cortado a la pierna, así me será más fácil para que lo que veáis. Me he cortado aquí. Siempre es que no toquemos una arteria principal y demás, que salga ahí un chorro a tope, pero bueno, también valdría, sería para hacer, a lo mejor en ese caso, a lo mejor tendréis que hacer más un torniquete, eso ya es una evaluación que tenéis que hacer. Pero bueno, en el sentido que me he cortado de aquí, vamos a coger el lado suave, no el lado que está más áspero, sino el lado suave.
Antes de nada, como estoy diciendo, lo primero que vamos a hacer es retirar el peligro. En este caso es que sangra, o sea que mi prioridad es cortar la hemorragia. La segunda sería a prevenir o advertir o llamar a las urgencias para informar que me ha pasado esto. Y lo segundo sería socorrer. En mi caso, el riesgo es que me he cortado, así que lo primero sería cortar la hemorragia antes de llamar. Luego socorrer ya serán las urgencias las que vengan, pero yo ya he evitado el riesgo, ya he quitado el peligro. Yo ya he quitado el peligro, que sería cortar la hemorragia. Ahí son las prioridades. En el caso de que fuera un incendio, primero apagaría el incendio, luego llamaría a los bomberos y luego atendería a la persona si es que ha inhalado el humo o no respira, demás. O en el caso de que se haya caído la persona o se haya dado un golpe, primero quito el riesgo como si fuera el martillo que le ha caído en la cabeza, por decir algo. Le ha pegado el martillo en la cabeza, quito tal, lo aparto de que le pueda caer otra cosa más, o a mí. Informaría los primeros auxilios y lo segundo, le practicaría los primeros auxilios con él. Informaría a los grupos de emergencia, llamando al 112 o al número que tengáis. Normalmente el 112 es genérico, es para toda Europa. Y luego lo que haría es socorrer a la persona. Por ejemplo, si tengo que hacer el masaje cardiopulmonar, boca a boca. En este caso yo me he cortado, o sea que mi prioridad es cortar la hemorragia. Cojo el cojín, me pongo, lo primero que haría es lavarme las manos bien y demás. Ya tendría que aplicar una presión, si estoy solo va a ser complicado que aplique la presión y me ponga los guantes. Así que mi prioridad es ir rápido, pero lo suyo es tener las manos limpias, ponerse los guantes, que vienen ya en el kit y demás. Siguiente, vamos a coger el cojín por el lado suave que está aquí. Entonces vamos a aplicarlo directamente en la herida. Lo suyo sería, como os estoy diciendo, llevar guantes y limpiar antes la herida. Hay momentos que si esto sangra mucho no tenemos tiempo, ya lo veremos después. Mi prioridad es tener la herida bien limpia para no pillar luego una infección. Pero ahora mismo, si no puede ser, no puede ser. Así que lo que voy a hacer es primero cortar la hemorragia. Hay que evaluar los riesgos y ver qué es mi prioridad. En mi prioridad aquí no es lavarme las manos, sino cortar mi hemorragia y luego ya me lavaré las manos. Cuando se haya cortado la hemorragia ya puedo desinfectar bien y demás. Tiene aquí un velcro en este lado y encima es elástica. Así que la vamos a colocar en la parte superior, que ya se queda pegado a lo que es el cojín. Y ahora lo que voy a hacer, como veis, tirando, llego aquí, lo paso por detrás. Como es elástico, puedo tirar fuerte sin hacer un torniquete. Lo que os repito, el cojín se pone encima de la herida. Puedo dar vueltas, cuando llego aquí tiro otra vez, tiro en la parte superior, paso por detrás aguantando, manteniendo la tensión, llego a la parte de arriba, tiro más fuerte, sigo manteniendo la presión y cuando llego al final, en la parte final tenemos aquí, tenemos un velcro. Ese velcro tiro fuerte, ¡pum!, y lo coloco y ya tendría puesto mi vendaje. Como si os habéis dado cuenta, he tirado en cada vuelta. Cuando llego a la parte de arriba, tiro, aplico presión, lo máximo que pueda. Contra más presión tenga, más fácil voy a cortar la hemorragia. Así que en este caso, como hay un cojín que me permite tener un espacio, aunque tire fuerte voy a tener presión, pero nunca voy a cortar la circulación. Me vuelvo a repetir para que no haya ninguno que me diga no, porque hay que hacer así, hay que hacer así. Todo depende de vuestra evaluación de la situación. Si veo que no me da tiempo, estoy yo solo y me tengo que hacer un torniquete, aunque no os aconsejo nunca ir solos a la montaña, siempre es bien ir con una persona más. Si estoy haciendo los primeros auxilios a alguien, me da tiempo a lavarme la mano, le puedo decir que haga presión en la herida, mientras que yo me pongo los guantes, me lavo las manos, pongo los guantes, abro la bolsa y preparo todo. Van a ser 20-30 segundos. Si estoy yo solo, va a ser complicado ponerme la mano, ponerme los guantes y demás. Así que abro la bolsa, pongo lo que es el cojín, aplico presión y corto la hemorragia lo más rápido posible para llamar lo más rápido posible también a las emergencias. ¿Ok? Así que todo depende de vuestra evaluación del riesgo. Otra cosa interesante que voy a meter en mi kit, que voy a añadir, es esta bolsa térmica. Esta bolsa térmica la venden ya en muchos botiquín y sobre todo cuando en el medio natural o cuando hacemos trabajos un poco de riesgo, suele venir en los botiquín. ¿Para qué sirve? Pues ya lo estáis imaginando, son bolsas térmicas, así que es como cuando metemos el congelado, pues lo mismo. Es para meter, te has cortado un dedo, me he cortado una mano, me he cortado algo, el miembro, la parte del cuerpo que me he seccionado, la meto dentro. La cierro con el velcro, si puedo meter algo frío en el interior, es mejor. Por ejemplo, a lo mejor estas bolsas que tenemos que se parten, que vienen de sal, las partimos, hace una reacción química, produce frío, lo podríamos meter dentro con el miembro
para que la temperatura en el interior sea más baja que en el exterior y así aguante más tiempo. Y es también interesante que nos permite marcar qué día he metido el miembro, o sea, suponiendo que sería en el mismo día, pero bueno, qué día lo he metido, a qué hora y el nombre de la persona, ¿ok? Así que de esa manera se queda sellada la bolsa, es una bolsa isotérmica, si podemos aplicar frío bien y si no, pues directamente metemos el miembro. Pero lo suyo sería que estuviera en frío, que es lo mejor, hielo, no directamente, sino en una bolsa de hielo para que no produzca humedad en el miembro, o estas bolsas de como os digo, que se utilizan para cuando te das un golpe, que crean una reacción química y producen frío, también las podríamos meter, que son las que suelen venir en los botiquines. Pues antes de pasar al siguiente producto, voy a explicaros cómo funciona el concurso este año. Para no llenar YouTube de comentarios y de historias, porque luego hay gente que 4 meses después me sigue poniendo números cuando ya ha pasado el concurso porque no se ha molestado ni ver el vídeo completo, pues este año lo voy a hacer en Instagram. ¿Cómo vais a participar? Os vais a mi Instagram, que está en la caja de descripción, y me comenzáis a seguir en Instagram y en Facebook. Me seguís en los dos sitios, en la página de Llenando la Cabeza. Una vez me estáis siguiendo, vais a tener un vídeo que es en el que explico cómo participar. Así que iros ya a mi Instagram y a mi Facebook, me buscáis Llenando la Cabeza y me empezáis a seguir y veis el vídeo del concurso en el cual explicaré cómo podéis ganar este año una de las máquinas de mi taller. Aún no sé cuál, pero una de las máquinas que os he mostrado en algún vídeo será para el ganador que acierte las 3 últimas cifras del sorteo que os dejaré en Instagram. El siguiente producto para primeros auxilios son esta compresa estéril de 20×20 para las quemaduras. Estas bolsas pueden servir para una persona que se ha quemado y que tiene ampollas, o sea, que te acaba de quemar y se empiezan a salir ampollas, o una rozadura como un accidente de moto y te elijas entero, ¿vale? Que se ha abrasado, en verdad has quemado la piel de rozar con el asfalto, puede servir para aliviar y mantener a la persona de una forma higiénica y segura hasta que se le practique una cura de socorro. Normalmente lo ideal es echar agua, o sea, si tenemos agua limpia, es una quemadura, lo mejor es echar agua no muy fría, pero echar agua directamente en la quemadura. En este caso, en el que no podemos tener agua, pues lo que vamos a hacer es ponernos esta gasa, que en el interior, cuando lo toco es como un gel, hay un gel en el interior, lo voy a abrir para que lo veáis. Vais a ver, me voy a remangar que no me quiero manchar entero, pero en el interior viene esta gasa, como veis, amarilla de 20×20, viene impregnada en un producto químico, es una especie de gel, que lo que haríamos es colocar, si me he quemado aquí, me lo pondría encima, así directamente. Me he quemado, me lo pongo encima directamente y sobre eso, por ejemplo, imaginamos que esta es la gasa como la que he utilizado antes, sobre esta gasa estéril de 20×20 con el producto químico, ahora lo que haría es hacer vueltas y vendarlo, para que se quede fijo y no se mueve. Como ya veis, es como una especie de almohadilla de 20×20, la voy a abrir para que la veáis, que viene llena de un producto químico que nos va a proteger la herida el tiempo que... O sea, vamos a hacer una cura de socorro rápida para que cuando llegamos al hospital nos limpien bien la herida. O sea, nos permite que nos va a aliviar y va a mantener estéril la herida para que no coja infecciones y demás. Sobre todo si estáis en montaña, esto viene muy bien. Si os quemáis con el fuego, una quemadura de primer grado, aplicáis esto rápidamente. Como se puede abrir, podéis envolver si es todo el brazo, si no se pone en doble, si imaginaos que me he quemado aquí, me la pondría en doble aquí arriba, no me la voy a poner porque me voy a manchar entero con la pasta, ya que tengo los dedos ya huele un montón, y paso, y luego sobre esta gasa estéril haría mi vendaje. Si hay aún gel dentro, lo que haríamos es echar todo el gel de la bolsa dentro aquí y luego vendaríamos encima. Sin aplicar mucha fuerza, pero para que se quede fijo y no se mueva y proteger la herida, vendaríamos todo. Así que estas son las 3 cosas que son interesantes añadir en nuestro botiquín de primeros auxilios en montaña. El cojín hemostático, la bolsa térmica y la gasa estéril para las quemaduras. Sé que me repito un poco, pero tanto si utilizáis el cojín como si utilizáis esto, lo ideal sería lavarse las manos antes para estar limpio, estar estéril y luego tocar la herida, o ponerse los guantes que ya vienen con los diferentes productos. En el caso de que nos hemos cortado un miembro, también sería lo ideal, lo más estéril posible, coger guantes
meterlo en una bolsita de plástico y meterlo aquí dentro, que no toque directamente nunca el frío, para que no se estropee la piel del miembro seccionado. Hay que tener mucha atención a la higiene, porque una infección en montaña, si tenemos aún nos quedan 2 o 3 días de marcha, o no pueden llegar el socorro, estamos en una nevada y lo que son las emergencias no pueden llegar enseguida, a lo mejor tenemos que estar aguantando un día o 2 con la persona, y si encima le hemos hecho una infección, encima de tener una hemorragia, ya apaga y vámonos. Bueno compañeros, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya ayudado a conocer un producto más a llevar en vuestro botiquín cuando hacéis vuestras salidas a la montaña, que es muy importante llevar un botiquín, porque ya sabéis, simplemente, si no queréis llevar un botiquín, simplemente llevando unas gasas o un cojín hemostático como esto y 4 cosas para desinfectar, ya lleváis un poquito peso y ya podéis saliros de muchas situaciones. Por eso, a mí me gusta más utilizar el vendaje israelí, pero ya es verdad que esto tiene casi el mismo peso o un poquito menos y nos va a sacar muchas veces mejor del apuro y tenemos que tener menos conocimientos que para instalar un vendaje israelí. Espero que el vídeo os guste, que os haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!